Hola, soy Vanessa Gracia Cruz y estás a punto de escuchar la grabación de una de nuestras enseñanzas semanales de Maven House, una comunidad digital de mujeres comprometidas a crecer en su fe y profundizar su relación con Dios. Para recibir acceso a estas llamadas, poder participar, hacer preguntas y mucho más, visite a becomeamaven.com para ser miembro mensual. Aquí vamos a ver cuatro cosas que vemos aquí en Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra que predicamos, eso es lo primero, para que tu vida verdaderamente empiece a ser cambiada. Para que tu vida cambie, tienes que primeramente, suena tan simple, pero muchas veces nosotros no lo aplicamos. Tenemos que oír la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta para ti de reflexión en el día de hoy es, ¿qué estás haciendo para asegurar que estás escuchando la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo para buscar más fuentes de escuchar la palabra de Dios o de leer la palabra de Dios? Una vez más les recuerdo que ahí está a tu disposición el plan de lectura bíblico, pero aún si no usaras el de Maven House, hay tantas maneras de escuchar la palabra, aún si usas el de Maven House. ¿Cómo puedes hacer que la palabra de Dios sea lo que más tú siembras en tu vida para también poder ver que de eso cosechas? La palabra dice que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y muchas veces nosotros vamos a donde el Señor y nos quejamos por lo que estamos cosechando. Bueno, señores, que yo me siento deprimida, yo me siento, tengo bajo autoestima, yo siento que no valgo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que nosotras mismas no estamos sembrando cosas buenas en nuestros corazones. La palabra da una parábola. Jesús da una parábola en su vida, donde dice que la palabra de Dios es como una semilla y para que la palabra de Dios brote y dé fruto en nuestras vidas, tiene que ser sembrado en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos conformamos con lo que estamos escuchando en la iglesia. Parte de Maven House, parte de la razón por la cual Maven House empezó fue para animarle a las mujeres a indagar aún más profundo. Porque cuando nosotros escuchamos, claro, tenemos que ir a la iglesia. Y claro, tenemos que escuchar las palabras de nuestros pastores y del bishop. Pero cuando un bishop está predicando muchas veces apenas de 4 o 5 versículos bíblicos. Entonces, si uno vive de servicio en servicio, en total solamente va a haber escuchado un capítulo en todo el mes o en 2 meses, porque en una prédica, un predicador, y yo lo digo como predicadora, yo también me incluyo, un predicador solamente puede cubrir tanto. Uno no puede cubrir todo, especialmente en las prédicas, porque en las prédicas, en los cultos del domingo, de los miércoles, son para animar, son para impartir unción. Normalmente no son para hacer un estudio profundo de la palabra. Entonces es nuestra responsabilidad. Dice, al oír ustedes la palabra que predicamos, ellos tuvieron que darse la oportunidad de escuchar la palabra. Ellos tuvieron que aceptar que la palabra de Dios siempre está. La palabra de Dios nos rodea. Es nuestra decisión si la vamos a escuchar, si vamos a dejar que haga algo en nuestra vida o si no. Lo segundo es que dice, porque al oír ustedes la palabra que predicamos, la aceptaron como, no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Esto es lo segundo, y a veces esto es uno que nos puede, it's a little bit tricky, que nos puede dar un poquito de dificultad, nosotros, especialmente los que han creído por mucho tiempo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, obviamente no cuando lo leemos nosotros mismos, pero cuando escuchamos la palabra de Dios y lo escuchamos de un hombre o de una mujer de Dios, somos tentados
a no ser confrontados con la palabra, porque cuando algo nos confronta, nuestra reacción inmediatamente es, eso son cosas de ellos. Queremos escuchar toda la palabra. Cuando nos dicen que el Señor nos va a bendecir, decimos amén. Cuando dicen que el Señor va a cambiar nuestras vidas, decimos amén. Pero cuando llegan al punto que nos molesta, en vez de dejar que esa palabra nos transforme, inmediatamente empezamos a decir, no, esas son cosas de hombres. Y aquí Pablo está enseñando, él está diciendo, cuando ustedes escucharon la palabra, no solamente la escucharon, sino que la aceptaron como lo que es, palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios muchas veces nos va a molestar. No es solamente palabra de Dios cuando nos dicen cosas bonitas. Ese es un mito del Señor que también Maven House estableció para que conozcamos a Dios como Él es. Qué triste para Dios, yo me imagino, ser un Dios que es todo bueno, pero que mis hijos no entendieran quién soy. Nosotros creemos que todo lo que nos hace sentir bien es bueno y todo lo que nos hace sentir mal es malo, pero no es necesariamente así. Dice la palabra en Santiago que hay una tristeza que nos acerca a Dios. ¿Qué quiere decir, Vane? ¿Cómo así? Porque quizás hay alguien aquí que está diciendo, no, esas son cosas de Vane. No, hay una tristeza que nos acerca a Dios porque nos llama al arrepentimiento. Quiere decir que van a haber días que tú estás escuchando a Bishop Rudy, que tú estás escuchando a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a quien sea que tú escuches, y tú lo vas a estar escuchando y te va a molestar. Pero en ese momento tú tienes que escoger, como los tesalonicenses escogieron, decir esta palabra puede ser de Dios. Claro, tenemos que examinar todos los espíritus y no es que cualquier persona que te predique automáticamente tú lo aceptes, no necesariamente, porque la palabra sí nos habla claro de falsas profetas y tenemos que examinar y traer al Espíritu Santo todo lo que creemos que no puede ser de Él. Pero el punto es este, cuando escuchamos una palabra no podemos asumir inmediatamente que no nos aplica y no podemos asumir inmediatamente que es palabra de hombre cuando puede ser palabra de Dios. Los verdaderos discípulos, las personas que son verdaderamente humildes, las personas que reciben más de Dios, son las personas que han aprendido a ser humildes delante de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo escucho algo que me confronta, yo no voy a inmediatamente descartarlo. Al contrario, yo voy a ir a donde el Espíritu Santo y decir, ¿a dónde es que tengo que cambiar? ¿A dónde es que tengo que ajustar? La palabra, como les compartí la semana pasada, la palabra es como un espejo. Y hay personas que van a mirar a ese espejo, van a dar la vuelta y van a olvidarse de lo que han escuchado. Y es triste porque esas personas nunca van a cambiar. Y esas personas se van a quejar una y otra vez. Van a ir a donde el Señor una y otra vez y van a decir, pero ¿por qué no cambio mi matrimonio? ¿Por qué es que mi matrimonio sigue un matrimonio malo? ¿Por qué es que yo no me llevo con mi pastor? ¿Por qué es que yo no me llevo con mi compañera de célula? Bueno, es porque escuchas la palabra. Ese es el primer paso. Pero no haces lo que dice la palabra. Cuando algo te confronta, cuando hay algo que no te gusta, tú lo que haces es que tú lo descartas. En otro pasaje, yo creo que es en el capítulo 5, sí, en el capítulo 5 de Primero de Tesalonicenses, en el versículo, en el versículo 19, él dice, no apagues el Espíritu Santo. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? Dice, menospreciando las profecías. Ahora, no estoy diciendo que deberías de aceptar una profecía de cualquier loco que te lo dé, pero sí estoy diciendo que hay profecías que son para ti. Y una profecía no es solamente alguien que te dice, esto dice el Señor, etcétera, etcétera. Sí, eso es una profecía, pero también cuando los pastores prediquen, esa palabra tiene el poder de profecía. Esa palabra tiene el poder para regañarte, y usé una palabra fuerte, pero es verdad. Nosotros tenemos que aceptar que esa palabra nos ayude, nos forme, nos trabaje. Mire lo que dice
lo que sigue diciendo este versículo. Dice, lo aceptaste como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Eso nos indica que la palabra de Dios debe ser algo que está trabajando en nosotros constantemente. Si estamos bien, ¿qué está trabajando? Nada, porque no estamos bien, porque aún el mejor de nosotros tiene que mejorar, tiene que crecer, tiene que ser a veces humillado delante del Señor, tiene que ser a veces, tiene que reconocer que estamos lidiando con orgullo, estamos lidiando con traumas. Hay cosas adentro de nosotros que necesitan ser renovadas, necesitan ser cambiadas. Y es por eso que la palabra de Dios tiene que actuar en nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cosas que vemos en este versículo? Número 1, escucharon la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios, buscaron la palabra de Dios. Número 2, no lo aceptaron como palabra humana, sino lo que realmente es palabra de Dios. Nosotras, si vamos a crecer en nuestra relación con el Señor, tenemos que empezar a reconocer la palabra de Dios. Y la clave número 1 de poder hacerlo es la humildad. Yo he ido, yo estaba compartiendo este fin de semana en el retiro de jovencitas de segadores, que nosotros le llamamos el Éxodo. Y yo les compartí a las jovencitas que yo he ido a Éxodo por 15 años y siempre veo varios tipos de personas. La persona que va ahí y dice, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Si tú me dices que soy una pecadora, me voy a humillar. Si predican de esto, me voy a tirar al piso. Si predican de lo otro, me voy a tirar al piso. No hay nada tan pequeño que yo no quiera recibir. Y siempre hay el otro tipo. Casi todas las veces, casi en todas las situaciones, la jovencita que acaba de venir a Cristo siempre recibe más que la que tiene años, la que dice, bueno, Vana, yo vine de otra iglesia, yo vine de otro lugar, no siempre. ¿Pero por qué? Porque la humildad es más grande en la que acaba de venir. Y muchas veces la que tiene muchos años dicen, no, es que yo ya conozco la historia de Abraham. No, es que yo ya sé. Ay, sí, es que esos fueron los israelitas, pero eso no me aplica a mí. La clave para poder transformar tu vida, para leer la palabra y no solamente leerla, sino ver el fruto. Porque yo estoy de acuerdo con todas ustedes. No queremos leer la palabra para que no haga nada. No queremos leer la palabra para llenarnos de hechos y de versículos. Queremos leer la palabra porque queremos acercarnos a Dios, queremos agradar al Espíritu Santo y queremos aprender a ser mejores. Y por ende, esa palabra tiene que actuar en nosotros. Y esas son las 3 preguntas que yo quiero que tú te preguntes hoy en tu momento de reflexión. Número 1, ¿estoy escuchando la palabra? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué meta me puedo proponer? ¿Qué objetivo me puedo proponer en esta misma semana de escuchar más la palabra de Dios? Mira, cosas simples que uno puede hacer. Número 1, puede escuchar un podcast. Un podcast de un predicador que predique, que te guste. Puede decir, ok, todas las mañanas en camino a trabajo, no los miércoles, porque los miércoles yo tengo mi llamada de oración, pero todos los otros días voy a poner una prédica en YouTube. No voy a faltar la iglesia. Me voy a proponer hacer el plan de lectura bíblica. Mira, este viernes no faltes el Zoom. Vamos a estar estudiando la palabra de una manera profunda, el libro de primero y segundo de Tesalonicenses. Busca. La palabra dice, busca la sabiduría, búscala. Y la palabra nos dice eso porque es de provecho para nosotros. El Señor ya sabe su palabra. Él ya conoce su palabra. Pero como he dicho muchas veces, la clave de una identidad sana, en lo que es una identidad sana, es saber quién tú eres, lo que tienes a tu disposición y lo que puedes hacer con ella. Si tú no lees la palabra, entonces no vas a saber quién eres en Cristo. No vas a saber
¿Qué tienes a tu disposición? ¿Cuáles son las herramientas que el Señor te da? Si tú en este momento te preguntas y tú ni siquiera puedes mencionar de memoria cuál es la armadura del Señor, entonces no sabes lo que está a tu disposición. O quizás esa sí te la sabes, pero no sabes las otras cosas que están ahí en la palabra que pueden enriquecer tu vida. Y tienes que saber también qué puedes hacer con ella. Y esto es clave, porque hay muchas personas que se vuelven muy espíritu flauticas, quieren mover en la profecía, quieren mover en palabras de ciencia, se enfocan en los dones del Espíritu Santo, pero no se edifican en sabiduría. Y de eso hablamos la palabra la semana pasada, de personas que no son arraigados en la palabra. Quieren edificar algo, pero lo que están edificando lo están edificando a un base incompleto, porque aunque quizás saben parte de la palabra, no lo han estudiado. Y no quiero decir que tienes que ser graduada de teología para moverte en los dones del Espíritu Santo ni para ser usada por Dios, pero deberías estar mejorando todos los días. Deberías de estar preguntándote, ¿cómo está actuando la palabra en mí hoy? Siempre, todos los días, debes de tener una palabra de Dios que está actuando en ti. ¿Qué quiere decir actuando en ti? Debes de tener una palabra que te haya confrontado, que está activamente cambiando algo en tu vida. Este fin de semana estábamos con uno de los líderes de jóvenes eh, y ella estaba diciendo en el retiro de jóvenes, ella estaba comentando que ella había aprendido, que ella había buscado a la palabra de Benny Hinn, estaba escuchando prédicas de Benny Hinn y que ella aprendió de Benny Hinn lo que dice la palabra de que uno puede contristar el Espíritu Santo. Y ella estaba tan emocionada por lo que había aprendido y estaba compartiendo con todas sus amigas, mira, tú puedes contristar el Espíritu Santo haciendo esto, haciendo lo otro. Ella había aprendido algo, lo estaba hablando y enseñando y estaba dejando que procesara y que actuara en ella. Ahora, esa palabra tenía que empezar a cambiar su manera de hacer las cosas y lo estaba haciendo porque ella me lo comentaba. Mane, cuando yo ministro desde ahora en adelante, yo voy a estar pensando cómo está sintiendo el Espíritu Santo sobre lo que yo estoy haciendo. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste una palabra y que te propusiste a hacer o dejar que esa palabra actuara en ti? Esas tres cosas tiene que estar haciendo constantemente, recibiendo palabra, aceptándola con humildad y dejando que actúe en ti. Señor, yo te pido específicamente por estas tres cosas en la vida de cada una de estas mavens que están aquí contestadas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abres las puertas, los ojos de su entendimiento para que puedan escuchar tu palabra. Señor, que esa palabra se pueda manifestar en ellas, que esa palabra puede sembrar una semilla que haga una diferencia verdadera en ellas. Si cualquiera de nosotros, Señor, estamos bregando con el orgullo, si hay algo que necesitamos aprender, si tu palabra nos confronta, Señor, ayúdanos a tener la humildad para poder aceptarlo, para poder aplicarlo y para dejar que esa palabra actúa en nosotros. Nosotros te agradamos, Espíritu Santo, cuando dejamos que tu palabra nos cambie, nos alinee. Queremos ser queremos ser, Señor, parte de tu reino. Queremos ser como dice tu palabra. No queremos ser como ese hombre que da la vuelta y se le olvida su reflexión. Queremos ser escuchadores, pero también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que es nuestro consolador, que nos guía hacia la verdad, que nos ayuda a interpretar tu palabra, que nos ayuda a aplicarla. Señor, no queremos ser cristianos a medias, no queremos ser cristianos solamente de rutina o de iglesia. Queremos ser cristianos que están siendo
confrontados y transformados constantemente por tu palabra. Queremos crecer y profundizar. Señor, yo declaro sobre cada mujer que está en esta llamada que va a ir en este nuevo año que está por venir, en el 2023, que va a ir aún más profundo contigo, Señor. Yo siento en mi corazón que hay mujeres en este chat que le han pedido al Señor, Señor, yo quiero ir más allá en mi ministerio, más allá en los dones del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo te dice, tienes que crecer en mi palabra, tienes que crecer en sabiduría, tienes que profundizar. Y cuando profundices con tus raíces, entonces también vas a dar fruto en tus ramas. Señor, esto es lo que queremos. Lo decretamos y lo aceptamos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de cada una de ellas. Gracias por las situaciones que yo no he visto, pero tú ya has visto, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.